ustedes muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. Quedan 2 semanas, o sea, en 2 domingos más. A esta hora ya sabremos el resultado del plebiscito de salida. Las campañas con todo desplegadas por el territorio nacional y además con una veda a las encuestas que ya empezó a funcionar ayer. Por lo tanto, queda muy poco y nosotros tenemos un espacio de conversación para seguir orientando y dando más espacio de debate en Estado Nacional. Nuevamente, en esta edición de Estado Nacional, contamos con una transmisión digital en paralelo, donde Felipe León conversa con los abogados constitucionales Marisol Peña y Tomás Jordán para responder las dudas de nuestros usuarios sobre las propuestas de nueva Constitución. Puede ingresar a 24 horas en YouTube, Facebook o Twitch y ser parte de la conversación. Ya lo saben. Pero como queda poco tiempo, no hay tiempo que perder y de inmediato presentamos a nuestras participantes de esta noche en nuestro debate constitucional, representando al apruebo, al rechazo, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Paulina, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Y la opción rechazo, la senadora demócrata cristiana Jimena Rincón. Jimena, buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías, muy buenas noches. Paulina, hoy en Mesa Central le preguntaron si existe una verdadera centroizquierda por el rechazo. Y usted dijo, textual, yo creo que no. Yo creo que tenemos una derecha dura que está calladita, escondida detrás de esa gente. Entre esa gente, ¿está Jimena Rincón? Yo creo que, en primer lugar, yo lo que hablé fue en reacción a que me había antecedido Sebastián Sichel. Y él habló que él no era una persona de derecha, dijo que él era liberal. Entonces yo respondiendo a eso reacciono y expresé claramente lo que creo que es parte verdad, que tras este eslogan de centroizquierda por el rechazo hay mucha gente que hace mucho tiempo no está en el centro o en la izquierda. Se refirió... No me refiero a Jimena. Yo creo que Jimena tiene una vasta trayectoria como parlamentaria, ha sido parte de los gobiernos de la concertación, de la ex nueva mayoría, y incluso lo hablé con ella hace un rato. No es algo personal, sino que de posturas políticas, porque finalmente, Matías, acá lo que vemos es que la derecha está silente, está atrás, y le es muy cómodo poner estos carteles de centroizquierda por el rechazo. ¿Y quiénes están ahí? Está, por ejemplo, Soledad Alvear, está Mariana Elwin, está Arboe, que hace mucho rato... Pero Javier Parada ya en la elección estuvo con Sichel. Entonces, no me digan... pero después bueno, con Sichel. también, entonces no me digan que hay gente que ahora, producto de este proceso, está allá. Lo que está haciendo esta élite es proteger los intereses que le interesan a esa élite. Ya, pero ¿reconoce un espacio de centroizquierda con el rechazo? Hay gente de centroizquierda, pero no creo que tengan este rótulo de centroizquierda por el rechazo. ¿Y ustedes, Jimena Rincón, se sienten protegiendo de alguna manera a la derecha al votar rechazo, que es lo que subyace también a las palabras de Paulina? Gracias, Matías, por la pregunta. Y antes de partir con ello, quiero mandar un abrazo a toda la familia de Conchalí. Hoy día partió Salo Reyes hace poco rato atrás. Y creo que para muchos de nosotros evoca no solo recuerdos, sino que testimonios, emociones y obviamente todo mi cariño a su familia, a su hijo y a su nieto Boris. Se llaman ambos igual, cantaban y tocaban con él. Así que un abrazo para todos y todas los amigos y la familia de Salo Reyes. Sobre el tema de la centroizquierda, la verdad es que yo creo que hoy día tenemos que concentrarnos en el país, en el futuro, en lo que pasa a partir del 5 de septiembre. Todas las encuestas, sin excepción, han señalado de manera reiterada y categórica que va a ganar el rechazo. ¿Y por qué va a ganar el rechazo? Pero Jimena, disculpe, pero antes usted dijo que, Paulina dice que la derecha está calladita, silente, detrás de grupos de personas que conforman la centroizquierda. Quiero responder, Matías. Y va a ganar el rechazo porque esta es una mala propuesta. Y es tan mala que mucha gente de manera transversal lo ha señalado. Y ahí estamos nosotros. Yo creo no estar escondiendo ni tapando a nadie. Yo me represento a mí y a muchos hombres y mujeres de centro y de centro izquierda
que no solo hemos trabajado por recuperar la democracia, por hacer de nuestro país un país que progrese, prospere, dé más oportunidades, y por lo tanto no entiendo este insistir en que algunos son poseedores del timbre de la centroizquierda y el resto no lo somos. Y ahí en ese grupo está Matías Walker, Belisario Velasco, Fuad Chahín, Erika Edo, Joana Pérez y tantos otros hombres y mujeres que nos hemos reunido en torno a esta centroizquierda por el rechazo. ¿Por qué? Porque no somos de derecha y porque creemos una nueva constitución, pero una buena, y no este texto, yo no lo tengo en la versión oficial, sino que esta es bueno. ¿Ustedes en estas conversaciones, Jimena Rincón, se juntan con los partidos, con los dirigentes de Chile Vamos para hacer causa común o para estrategias del rechazo? Para nada, salvo, ¿no es cierto?, cuando nos encontramos en el Senado con los senadores y diputados con los que coincidimos en las sesiones y en las comisiones, para nada, y es simplemente el reunirnos en torno a un texto que no es bueno y que no merece el país, y por eso hemos sido tan claros y categóricos al señalar que Chile necesita una nueva oportunidad a partir del 5, y tenemos que juntarnos todos para poder escribir esa nueva constitución. Paulina, este tema de la centroizquierda es interesante. Tener a dos personas que representan ese mundo aquí es obligado tocar el tema y profundizar en él. Por años votaron juntas. Recientemente votaron juntas. En el apruebo de entrada. Bueno, casi el 80% del país votó apruebo. En la segunda vuelta del presidente Boric votaron juntas. Una historia junta, han hecho gobiernos juntas. ¿En qué momento se produjo esta separación, esta fractura? Yo quiero, ahí en el generador decía la fractura de la centroizquierda. A eso apunto. Yo creo que hoy día esa fractura no es una fractura producto de esto, es una fractura anterior. ¿Desde cuándo nos definimos en el centro? ¿De qué partidos se consideran de izquierda? Creo que la democracia cristiana hoy día atraviesa por una grave crisis que lamento, porque es un partido con una historia por el progresismo, con cambios fundamentales en el país, como fue impulsar la reforma agraria, por ejemplo. Chile cambió a partir de ese gran proyecto impulsado por el presidente Frei Montalva. Por lo tanto, es un partido que nosotros quisiéramos que estuviera mucho más a favor de los cambios. Y institucionalmente lo está. De hecho, de los 16 consejeros, entiendo que 13, incluidos los del Maule, de la región de la senadora, estaban a favor de ello. La gobernadora del Maule está trabajando por el apruebo. Entonces, a mí estos títulos que son omnicomprensivos no me gustan porque no son la realidad. Aquí hay personas que fueron o son de centroizquierda, pero aquí no hay una fractura de la centroizquierda. Que estén hoy día Matías, mira, las personas que nombra Jimena, Belisario Velasco, ¿qué dice en la entrevista de hoy del Mercurio? Que no le gusta la Cámara de las Regiones porque tiene pocas facultades. Yo no sé si Belisario leyó el artículo 268 con todas las leyes que son de acuerdo regional, porque efectivamente esa Cámara no tenía funciones cuando se crea en un principio, producto de las modificaciones que se le introdujeron, queda con muchas facultades. Jimena, cuando fue presidenta del Senado, el 21 de diciembre del 2021 dice que hay que hacer que el Congreso sea más ágil, transparente y eficiente. Es importante revisar cómo funciona el bicameralismo. Es una buena respuesta en el mundo para la democracia. Lo que debemos hacer es perfeccionarlo para que tenga un rol de eficacia y obviamente darle una importancia a los territorios que tienen que ser relevados. Buen punto. Y aquí ella propone como presidenta del Senado un bicameralismo asimétrico y un Senado como Cámara Revisora. Entonces yo no entiendo por qué ahora que esto lo contempla esta Constitución, Jimena lo encuentra malo, y por qué Belisario lo encuentra malo, y por qué Fuad Chahín, que en su programa como constituyente pedía, Fuad Chahín y Arboe pedían en su programa la plurinacionalidad, ahora la encuentran mala. O sea, cuando lo que ellos impulsaban se hace realidad, ahora es malo. Jimena Rincón, por favor. Primero, yo me alegro que se recuerde a Frei Montalva por parte de Paulina. Frei Montalva impulsó la política de la vivienda propia en nuestro país, que fue una gran política pública transformadora en Chile. Eso no está garantizado en la propuesta de derechos sociales de vivienda entregada por el Estado. Y nada que ver con el tema de derecho a propiedad, son dos cosas distintas. Aquí lo que se da es derecho a vivienda digna, no propia. Segundo, Eduardo Frei Montalva propuso y transformó la educación en nuestro país estableciendo la educación subvencionada, que permitió que el Estado llegara a todos los rincones del campo de Chile. Aquí no se garantiza el que pueda subsistir. Es que es importante cuando se mencionan a personajes tan importantes en la historia de nuestro país, que además para mí son un orgullo, que se haga en el contexto preciso de la cita.
Segundo, Paulina dice, la senadora Jimena Rincón como presidenta del Senado propuso un Senado más ágil, transparente, revisor, el bicameralismo. Nada que ver con lo que se legisla. Eso está según Paulina en ese texto. No, lo que hay aquí es un unicameralismo encubierto. Distinto es que le pongan bicameralismo, pero no hay un unicameralismo, perdón, no hay un bicameralismo, hay un unicameralismo encubierto. Y además se propuso esa fórmula en el entendido de que estaban transitando hacia un régimen parlamentario que no terminó siendo. Lo que tenemos hoy día es una fórmula de régimen político y de institucionalidad que no existe en ninguna parte del mundo. Y déjame decir algo más, Matías. No leyó entera la entrevista de Belisario, Paulina, porque Belisario no solamente habla del tema de la Cámara de Regiones, habla del Poder Judicial, habla de los temas de seguridad, habla de la institucionalidad política y habla de los derechos sociales. Un sinnúmero de razones que hacen que Belisario Velasco, Eduardo Frei, Jorge Donoso, Valdemar Carrasco, parte del grupo de los 13, digan hoy día, esta es una mala propuesta que nos sirve para salir adelante en nuestro país. Pero yo no quiero quedarme en eso, porque ¿saben qué? El 4 de septiembre la ciudadanía se va a pronunciar. Las encuestas dicen que va a ganar el rechazo. Y la pregunta es, ¿cómo nos reunimos a partir del 5? Vamos a hablar de eso. Porque yo no creo, y déjame terminar, Matías, porque lo dijo Paulina, yo no creo que esto se haya fracturado antes. Hoy día estamos divididos frente a una propuesta, no al país que queremos. Yo creo que en el país que queremos coincidimos. Queremos un país con derechos sociales garantizados. Queremos un país que sea ágil, moderno, donde exista paridad. Queremos un país donde la sostenibilidad sea parte de las garantías constitucionales. Yo les pido más brevedad a las dos para que debatamos más. No me queda tan claro que queramos lo mismo, ¿ya? Porque si quisiéramos lo mismo, tendríamos un mismo punto de partida. La nueva Constitución es un punto de partida para poder hacer cambios. Si quedamos como estamos, volvemos a reformar. Jimena ha presentado proyectos para rebajar los quórums de reforma de la Constitución del 80. Yo no quiero seguir reformando la Constitución y del 1980. la remodificación del 142 para que tengamos un nuevo proceso, Paulina. Sí. Si vas a hablar de la reforma, hablemos de toda la reforma. No me interrumpa, porque estoy en eso, Jimena. Ese proyecto, tú también sabes que no es necesario, porque el presidente puede impulsar, él solo eso no es necesario ponerle un plazo de 15 días, el presidente ya lo dijo, que va a pedir un nuevo proceso constituyente. Entonces, no es para empatar un proyecto con el otro. Yo solo digo que tú estás por seguir reformando la Constitución del 80 y yo no. No es así. Acabas de presentar un proyecto de ley la semana pasada para rebajar las tasas. Para eliminarlas. Para eliminar las tasas. Para rebajar la edad en las tablas de jubilación a 85 años. Para eliminar las tablas de mortalidad. Bueno, para eliminarlas. Pero ¿sobre qué base? Sobre la base de las AFPs que existen hoy día. No para cambiar un sistema previsional cuando estamos a menos de 15 o 20 días de impulsar un proyecto de reforma previsional del gobierno. Entonces no queremos una nueva lo mismo. Constitución, ¿está solo no por las queremos reformas? lo mismo porque no queremos, yo y la gente que está por el apruebo, queremos una nueva Constitución que se va a poder modificar, que se va a poder reformar, porque no están aquellos candados que tenía la Constitución del 80 y que Jimena muy bien liberó ahora, pero tampoco están los candados que originalmente traía la Constitución. Paulina dice que se cambiaron por una nueva Constitución. Se rebajaron. Jimena, usted está Paulina dice que yo estoy por reformar la actual. No es así. Primero hice campaña, me movilicé y ganamos con el apruebo de entrada. Y ahí estuvimos casi el 80% de hombres y mujeres que votamos en ese plebiscito. Segundo, la reforma de rebaja de los 4/7, y Paulina es abogada, así que lo sabe, es una reforma muy importante para habilitar un nuevo proceso, porque obviamente se van a necesitar menos votos para hacer posible aquello. La reforma al artículo 142 del texto constitucional que establece que si gana el rechazo queda la actual Constitución es justamente para dejar claro que no es así, que vamos a tener un nuevo proceso. El presidente efectivamente puede mandar esa reforma al Parlamento, pero nosotros también tenemos facultades para poder modificar la Constitución y lo que le hemos dicho es ponga la discusión inmediata a ese proyecto para que eso quede claro y quede despejada la duda que pueden haber instalado algunos, obvio, que instalan algunos de que no queremos un nuevo proceso. Yo quiero un nuevo proceso, lo quería al inicio, lo quiero hoy día. Y además está el acuerdo de los partidarios del apruebo, que nos dan la razón cuando nosotros decimos hay muchas materias mal establecidas en este texto que necesitan ser abordadas. Nos decían eran fake news, no eran posibles. Bueno, aquí está el acuerdo que lo reconoce. Y Paulina dice algo que a mí me parece muy complejo, pensando en el 5 de septiembre. Ella dice, este texto no tiene los candados de la actual Constitución. Primero, y lo reconoce, se eliminaron.
Este texto establece, Matías, 2/3. El acuerdo del apruebo. No, el texto constitucional. El texto ya, el texto de la que propuesta, quieren que la votemos. propuesta. 2/3 para modificar. Si no se logran los 2/3, 4/7 más referéndum. No y en además, todos los casos. no importa, en algunos casos los necesita, pero los necesita. Y además, en algunos casos, se necesita consentimiento de los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se firma este acuerdo, salen del acuerdo, el presidente del Partido Comunista y dice, la verdad es que yo no lo puedo garantizar, obvio, porque tiene tantos candados que es imposible que él lo pueda garantizar. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Qué usted dice que el Partido Comunista le puso un candado a Paulina y compañía? No. El Partido Comunista, saliendo de la firma, dice, yo no puedo garantizar que esto se haga. Y es transparente el presidente del Partido Comunista al señalarlo. ¿Por qué? Porque tiene candados el texto. Pero más importante aún, lo importante es, ¿queremos un nuevo texto? Sí. Que sea bueno, que sea aprobado por todas y todos. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de construir de cara a la ciudadanía. Paulina, usted dice hoy día también que quisiera que la derecha firmara, por escrito se comprometiera a una nueva constitución, y el 8 de julio los 4 partidos de Chile Vamos, que no es toda la derecha, Renovación, la UDI, Evópoli, están por justamente una nueva constitución para Chile, un compromiso de Chile Vamos. Que no basta con esto, hace falta más compromiso por escrito de una nueva constitución. Primero quiero referirme al tema de la constitución y su reforma. Esta constitución, este proyecto que se le ofrece al país es plenamente reformable. Ya no existe una imposibilidad de llegar a esos quórum. En segundo lugar, el presidente del Partido Comunista lo dijo y después también lo rectificó, pero yo sin necesidad de que lo rectificara, lo aclaré. Porque yo doy fe de lo que significó estar 10 días en conversaciones con él, con la gente, compañeros del Frente Amplio, etcétera, para poder llegar al acuerdo. Que según Jimena reconoce los errores que tendría esta Constitución. Yo creo que reconoce algo que vimos en la calle, que es gente que no entendía, que tenía ciertas aprehensiones porque el texto no contenía claramente algo. Pero también hay cambios, no hay solamente cambios, pero a mí hay me parece que es bueno cambiar aquellas cosas en que hay consenso. Pero no es que la gente no entendiera, sino que hubo un cambio de decisión. Hay gente que a mí me decía, muéstrame dónde dice que no me van a quitar la casa. Entonces, eso no lo dice la casa y por lo tanto hubo que aclarar que aquí no hay expropiación de viviendas, que los fondos de pensiones no se van a expropiar, son temas de comprensión o de aclaración. Y hay otros temas, por ejemplo, que no existan las leyes de concurrencia, sí, o sea, de iniciativa exclusiva del presidente para gasto. De los parlamentarios. Ahí hubo un cambio a partir de Ahí hay un cambio en los 4 años de la En religión. plurinacionalidad también hay un cambio en materia de consentimiento. Sí, en una aclaración. Entonces, pero que también, requiere modificación. todo requiere modificación o gran parte de las cosas, pero eso no quiere decir, Jimena, que sea, porque entonces la Constitución del 80, que antes de entrar en vigencia, la Constitución del 80 nunca rigió como estaba escrita, rigió con 54 reformas que se aprobaron en el año 89. La Constitución y se ha modificado después y se modificó sustancialmente en el año 2005 gracias al presidente Lagos, que quitó el poder militar. Jimena. Entonces creo yo que si seguimos entrampados en que esto no se puede modificar, yo lo que no entiendo, Jimena, de verdad, es por qué es mejor seguir con la Constitución que tenemos y luego empezar a discutir una nueva Constitución, y no es mejor aprobar esta y luego seguir modificando Jimena, esta. ¿por Si qué? tú eres parlamentaria Paulina. y tú vas a poder representar tu interés y el de la gente que representas en el Congreso. Jimena, Entonces, ¿por qué no podemos hacer esta discusión en el Congreso? Tenemos que hacer una nueva Constitución. A ver, primero, no comparemos este texto con la del 80, porque hay una diferencia abismante. La del 80 no se le preguntó a nadie. Esta ha tenido un proceso de participación, y en ese proceso de participación han opinado expertos, ciudadanos, personas de la calle, y dicen, no me gusta que lo que me están poniendo acá limite mis libertades, limite las opciones, no me gusta que me impongan la división del país, no me gusta. Pero esa es la que gente termine... con la que tú hablas, porque a mí No. me dicen todo lo contrario, que les gusta, no que sé, hay derechos sociales. Paulina, no sé, uno Claro. no solo habla con personas, también lee a los expertos y también ve lo que dicen las encuestas. Yo no hablo con 1000 personas diariamente, hablo con un número significativo en mis recorridos, en mis seminarios, en las conversaciones con la Junta de Vecinos, con los clubes deportivos, con los comités de vivienda, con la Junta de Vecinos. Hay un artículo, el 210, que dice que van a haber una Junta de Vecinos por unidad vecinal. En Chile tenemos 15.000 juntas de vecinos y 7.000 unidades vecinales. ¿Qué vamos a hacer con las restantes? Les vamos a decir, ¿saben qué, señora? No puede organizar más de una junta de vecinos por unidad vecinal. Eso es lo que dice este texto. Entonces, vamos sumando. El tema de seguridad, otro gran problema. Quitamos el estado de emergencia al presidente o la presidenta de la República. Tenemos problemas de orden público graves en nuestro país
y resulta que el presidente no va a poder usar una herramienta vital. Y no se trata de que usemos el estado de catástrofe, tú eres abogado igual que yo, no hay herramienta. Entonces, no es un tema mío, de la Jimena Rincón, es lo que uno recoge en la calle. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Nos están diciendo, aprueba este texto, sí, tiene falla, está mal en algunas cosas, hay que arreglarla, hay que interpretarla bien, hay que cambiar conceptos, pero después lo arreglamos. Y nosotros decimos, ¿por qué vamos a ir por un mal texto si el país merece un buen texto de una buena vez? Jimena, ¿usted confía en que los socios de la derecha del rechazo van a estar todos por hacer una nueva constitución, partir ya sea un nuevo proceso, sea cual sea? Yo creo que hoy día las fuerzas democráticas de nuestro país, y dejo fuera los extremos, están por avanzar y construir en diálogo, por dar respuesta a la ciudadanía, por hacerlo bien, pero no a partir de un mal texto que además tiene candados, esos candados que tanto le criticábamos a la del 80 los tiene esta y peores, reforzados. Y yo confío en que a través del diálogo, de la conversación, vamos a tener primero un proceso, ¿ya? Eso se va a aprobar. Y yo estoy confiada en que el presidente, después de lo que ha dicho, además, porque ha tenido buenas declaraciones estos días, va a convocar a ese nuevo proceso, vamos a hacer la reforma en el Parlamento. Dios quiera que le pongan discusión inmediata a nuestro proyecto que presentamos junto a Matías Walker, junto a Iván Flores y a Fidel Espinosa, para que lo aprobemos. Y confío en que juntos y juntas vamos a escribir ese nuevo texto. La derecha hasta ahora ha votado a favor la rebaja de los quórums, que es una herramienta muy importante a efecto de poder llegar a acuerdos. La derecha hasta ahora ha dicho que va a respaldar la reforma al 142. Por lo tanto, ¿por qué no va a ser posible avanzar? Paulina. ¿Y por qué tenemos que hacer una nueva constitución si esta constitución tuvo la participación, tuvo la paridad, tuvo la presencia de pueblos originarios, tuvo todo este proceso participativo al que alude Jimena? ¿Para qué tenemos que hacer una nueva? Que esta sí les va a gustar. O sea, tenemos que hacer una constitución hasta que a la derecha les guste, tenemos que hacer una constitución hasta que a aquellos que se dicen de centro les guste. No podemos quedarnos con esta constitución que fue elaborada por un amplio grupo de constituyentes elegidos por la ciudadanía y que podemos después sin duda reformarla por el órgano democrático que establece esta propia constitución, que es el Parlamento. Entonces yo de verdad no entiendo. Respecto de las juntas de vecinos, Jimena, el texto es bien claro, dice que se crearán juntas, unidades vecinales. Aquí lo tengo, una unidad vecinal se constituirá una junta vecinal, pero esas unidades vecinales tienen que ser determinadas por ley. Entonces, más democracia no es un problema. Que ustedes en la ley tengan que determinar eso, que haya referéndum para reformar materias que son relativas a los derechos sociales o fundamentales. A mí no me parece malo que un referéndum popular consagre una norma que se afecta a la esencia de una constitución. Yo creo que más democracia es necesaria en este país, es lo que nos ha exigido la ciudadanía, más participación. Y la participación no es cada 4 años yendo a votar por un parlamentario, es regular, es en instancias como las juntas de vecinos, es en instancias como los referéndums, con las iniciativas populares de ley que se establecen en esta Constitución. Ahí tenemos democracia, porque la Constitución finalmente, que nos rige hoy día, efectivamente es una Constitución cuyo origen es antidemocrático, que no se consultó, que no había registros electorales abiertos, pero es una Constitución que quedó chica hace mucho tiempo. Donde el legislador no distingue, no es lícito al intérprete distinguir, y aquí el texto es clarísimo, hay una junta de vecinos por unidad vecinal. Y eso es así. Si lo vamos a tener que cambiar después, bueno, nuevamente entramos con el tema de los quórums, los candados que tiene este texto. Entonces, hagámoslo bien de una vez por todas y no nos metamos en una trampa, porque esto es una trampa, este texto es una trampa. Yo no quiero de verdad insistir en algo que todos en las casas vieron. La tía Pikachu decía, no sabíamos a qué íbamos. Rojas Vade, el que cantaba en la ducha, el plurichile, el dinosaurio. No queremos que arriesguemos nuestra democracia, lo que a través de los años hemos logrado tener por un mal texto. Hagámoslo bien. Nuestra apuesta, y por eso la modificación al artículo 142, es que hay un nuevo proceso, hoy día lo recoge el presidente, el ministro Jackson, con constituyentes elegidos, con plazo acotado, y que lo hagamos bien. Quedan 2 semanas. En la prueba hicieron un paquete de propuestas o compromisos para cambiar si ganan la prueba. ¿Hay alguna posibilidad de que se agreguen más cosas a ese acuerdo para que ustedes voten a prueba? No, porque ¿sabes lo que me pasa? Este acuerdo yo lo leo y lo veo en sus 5 ámbitos: plurinacionalidad, derechos sociales, seguridad, sistema político, poder judicial, y son
5 ámbitos donde nos dan la razón de que estaba mal hecho. Le podemos agregar más. Y si le agrega más, ¿ustedes cambiaría? El problema, Matías, es que tiene candados. ¿A poner más? Es que tiene candados, Matías. Entonces, tal como lo dijo el presidente. ¿Y si se sacan los candados? ¿Cómo lo haces? Paulina, no hay ya convención, tenemos que votar este texto. ¿De reconquistar el voto Matías, de centro-izquierda? es que es una pregunta imposible, yo creo, porque los Matías, candados están aquí. Y Jimena, para poder sacarlos, tienes que decirle a los que ganan poder, el Congreso de las y los diputados, que no van a tener todo el poder que tienen, por ejemplo, en iniciativas de ley con gasto público. Congreso que va a entrar a regir el año 2026, a las comunidades indígenas. Por lo tanto, el que va a reformar esto es el Congreso actual. Entonces, esto no con es los tampoco... quórums que te pone con los quórums que le pusieron en la pero es con el Congreso Paulina. actual. Pero con el problema que nosotros tenemos es otro. Tú has reiterado varias veces que somos abogadas, pero también somos políticas. Sí. Y yo creo que la responsabilidad política que tenemos en esta supera a nuestra particular afición por redactar y por ir al articulado. Pero no puedes Aquí saltar la las posición normas. es política, Jimena. Pero y no yo puedes saltar las normas. Responsablemente creo que no podemos seguir diciéndole al país que la Constitución es una trampa, porque eso no es así. Esta Constitución fue hecha... La propuesta. La propuesta constituyente. Sí, yo no me referiría, aunque estuviera por el rechazo, como que es una trampa, porque eso significa que aquí hay un ánimo deliberado de constituyentes, de todos quienes estamos por la prueba de engañar a la gente. Pauli, entonces esto no es una trampa, esto es una trampa? propuesta seria que los partidos políticos hemos recogido y hemos acogido aquellos aspectos que la ciudadanía u otros han señalado como problemas y que no hemos abierto en un acuerdo político serio, y que vamos a cumplir, y que el propio presidente de la República ha señalado que va a ser garante de que se cumpla. Entonces, no sigamos, Jimena, diciéndole a la ciudadanía que aquí viene la debacle, y tú, cuando estás en esta posición, también te haces cargo o parte de lo que ha dicho gente como la Rocío Cantuarias, que dice, la paridad es una estupidez. El 5 de septiembre, si gana la prueba, vamos derecho al precipicio. Una ex constituyente que dice, ¿para qué vamos a llamar una nueva constitución? ¿Con qué garantía? Vuelta con los escaños, vuelta con la estupidez de la paridad. Entonces, cuando tú estás de ese lado, también estás haciéndote parte de que esta gente que no quiere una nueva constitución. Claramente, Paulina Bodanovich entra en el terreno que creo no hay que entrar, y es decir que todos somos de un lado. Yo no soy de derecha. Yo he presentado una reforma constitucional. ¿Qué mejor? Yo no he dicho que sea de derecha, Jiménez, pero el problema es que esta gente no te va a dejar hacer una nueva constitución porque no quieren y no hay querido Jimena termine su punto. Jimena. Cuando tú me pones en ese nivel, y yo he dado una y otra vez muestras en mi vida de las transformaciones que hemos impulsado, no solo como senadora, como ministra de la presidenta Bachelet, sino que hoy día también como senadora de la República, con la rebaja de quórums, con el proyecto de reforma del 142 que establece que va a haber un nuevo proceso, que dice el proyecto que es democrático, participativo y paritario. O sea, no me pongas en la boca, ¿no es cierto?, de una persona que a mí no me representa. Lo que te digo es que los diputados, porque los que votamos, 12 diputados somos el no van a votar ese y el proyecto, presidente de la República. Y van a estar en contra. Hay un senador en el Senado republicano. Y 12 diputados. Hay un senador. ¿Y qué es lo que ocurrió? Con los votos de los parlamentarios democráticos del Parlamento, desde RN hasta, incluso fíjate que votaron ¿El parlamentario los antidemocrático en el Parlamento? Me refiero a que los que son de fuerzas democráticas, para dejar fuera el Rojo Edwards, que es el único republicano que tú dices que no va a votar, nos da suficiente, ¿Y sus 12 diputados? Nos dan los votos para aprobar esta reforma. ¿Gracias a qué? A que hicimos la reforma de los 4 séptimos. Entonces, ¿cuál es la trampa? Para que quede claro. Decir que se pueden hacer los cambios cuando este texto tiene quórums supramayoritarios que nos van a impedir avanzar, Paulina. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Hagamos un nuevo proceso. Un proceso que es más acotado. Si tenemos los 4 séptimos, los mismos los 2 tercios, los 4 séptimos más. Son para los casos en que... Pero necesitas 2 tercios o 4 séptimos en materias específicas con referéndum. Y además, en las materias indígenas. Las invito a pensar en el 5 de septiembre. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El 5 de septiembre, la ciudadanía se va a ver a las 2 manifestado. pensar el 5 de septiembre. ¿Qué es lo que tiene que pasar a su juicio si gana su opción? A mi juicio, algo que dijo, que han dicho varios, lo dijo Matías Walker hoy día, lo ha dicho el propio presidente, aquí no hay vencedores ni vencidos. El 5 de septiembre tenemos que pensar en el país, en lo que es mejor para hombres y mujeres de nuestra patria y escribir, ponernos de acuerdo, por cierto, ¿no es cierto?, en el proceso que tiene que ser más acotado. ¿Cuál es el que le gusta a usted? Para preguntarle lo mismo a mí me Paulina. gusta un proceso participativo, democrático y paritario, acotado en el tiempo, porque ya hay suficiente entre la propuesta de la presidenta Bachelet más la de la convención, para poder rescatar todo lo bueno
y escribir ese texto que nos una. Convención, tiempo y cuántos participantes. ¿Por qué, Matías? Porque si hay algo que está claro, que este texto nos divide. Eso ya me lo dijo, Por lo tanto, ¿quiere convención usted? Yo quiero una convención. ¿Con cuántos integrantes? ¿Cuánto tiempo? ¿Plebiscito de entrada también? Sin plebiscito de entrada, porque ya la ciudadanía votó que quería una convención absolutamente elegida por la ciudadanía. Los que convengamos que no tienen por qué ser los mismos. No me dijo tiempo. Yo creo que con 6 meses deberíamos ser capaces de resolver esto. Que en el caso de que gane la opción de Jimena, rechazo, invítenos a pensar el 5 de septiembre. Mira, la diferencia entre el apruebo y el rechazo creo que es una. El apruebo tiene una línea definida. El apruebo significa que esta Constitución, el día 5 de septiembre, se empieza a implementar en el Congreso, en el órgano democrático y de esencia deliberativo, que representa a la ciudadanía, y donde se van a implementar las leyes que se requieran con la gradualidad que se requiere y que ha impuesto la propia Constitución. Es que eso es más o menos y sabido. Las reformas. Paulina, lo que no es sabido, los minutos que me quedan, es qué pasa al 5 Matías, si es que gana el rechazo. Es que esto es importante, porque el rechazo no hay una vía alternativa. El rechazo no te dice rechazo para tal cosa. No, rechazas para pensar ahí en el país, Paulina, y en lo que viene. ¿Cómo se imagina usted el 5? Porque el 5... Y en establecer a lo mejor una nueva Constitución que no sabemos con cuánto que ¿Usted va a ser partidaria de una nueva convención en ese evento? Mira, Jimena, por ejemplo, dijo paritaria, democrática, participativa, no dijo pueblos originarios. Yo no sé cuál es la posición. Cuando es participativa tienen que estar los pueblos originarios. No me queda claro. Con pueblos originarios en proporción a su Entonces vamos a hacer la misma convención que tuvimos para tener un resultado distinto. Proporcional a sus por electorados. Eso lo estoy diciendo. Yo creo que, de verdad, tener esta nueva Constitución nos abre la posibilidad de empezar a debatir con una nueva forma de diálogo político. Que tenemos que partir reformando con materias como la plurinacionalidad, el sistema de justicia, el tema de educación, salud. Como que porque no hay lo va a una hacer serie el Congreso, que tú participas con quórums elevados. Entonces, ¿cuál es el problema que haya que reformarlo? Con los mismos por séptimo, Jimena, no nos sigamos viendo la suerte entre gitanos. Yo quiero, no es la suerte entre gitanos. Tú dices, si hay algo que tiene virtuoso este texto es que lo hizo una convención. Y tú le estás diciendo al país y a la convención, ¿sabe que vote por este texto, que lo vamos a arreglar después? De espalda a la convención lo va a arreglar el Parlamento. No es de espalda a la convención, es conforme a lo que la convención consagró como forma de la convención te dijo la plurinacionalidad, 11 naciones, te dijo un sistema de justicia. ¿Y si eso se aprueba en el Congreso, es de espaldas a la gente? Perdón, tú estás a lo que escribió la convención se lo estás cambiando a la vuelta de la esquina. Por supuesto. Discutamos de nuevo. Hagámoslo bien, porque la ciudadanía va a rechazar. Hagámoslo bien hasta que a la derecha le guste. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué yo no soy de la derecha, Paulina? Insistes en meterme en ese grupo. Jimena, no soy de derecha. No eres de derecha, pero estás defendiendo. Y tú no tienes, no tienes el poderío del timbre de la centroizquierda, por supuesto favor. Que no. Yo soy entonces, presidenta de un partido de izquierda. Me siento muy orgullosa de eso, pero no me gusta tampoco que aquí se diga que vamos a poder hacer una nueva convención cuando no están los votos de la derecha. Yo por eso emplacé a la derecha hoy día, Matías, Paulina, porque no creo que la derecha esté en la disposición, o toda la derecha, toda la derecha esté en disposición de hacer una nueva convención donde haya paridad, pero Jimena, deja de interrumpirme, donde haya paridad, donde exista la presencia de pueblo originario. No creo que la derecha se vaya a abrir a eso porque la derecha, digámoslo claro, nunca ha querido tener un cambio constituyente. Cuando se cambió la Constitución del año 2005, se cambió porque ya no tenían a quién seguir nombrando senadores designados. ¿Cuánto tiempo debería durar si es que existiera esa hipótesis? Los mecanismos... Mira, yo como presidente del Partido Socialista voy a decir dos cosas. Nosotros seguimos comprometidos con el apruebo, trabajando para que esto se apruebe y tengamos un nuevo texto constitucional el 4 de septiembre. Si eso no es así, por voluntad popular, por cierto, la vamos a respetar, pero el día 5 de septiembre nos levantamos a trabajar por una nueva constitución para Chile. ¿Y cuál es la mejor vía para usted? En las condiciones que establezca el Congreso, que es el órgano deliberativo que lo va a fijar. Ayúdenos ustedes. Hoy día el presidente Boric... Yo le pedí a Jimena que nos diseñara un poquito. Es que yo no voy a hacer un diseño. Mira, Matías, el presidente hace poco rato habló en un canal de televisión. Dijo que los puentes dijo que serían los parlamentarios los que fijarían esto. Es el presidente el que tiene que iniciar ese proyecto, sea como lo presentó Jimena, o a través de un nuevo proyecto, y va a iniciar una nueva ruta constituyente si es necesario. Pero sí, lo que ocurra ahí tiene que ser en condiciones como las ha habido hasta ahora. Paulina, casos como el de Óscar Landerreche, Rodrigo Valdés, que salió hoy día, PPD, exministro, ¿usted siente que hay una tradición política allí? Yo no me arrogaría calificar a la gente de esa manera. ¿Y siguen siendo de izquierda ellos? ¿Siguen siendo de izquierda ellos? No, mira, yo no sé si el rótulo es necesario. Óscar Landerreche es militante del Partido Socialista y está por una posición distinta. Yo la respeto, no la comparto, pero la respeto.
Bueno, a las 2 entonces les quiero agradecer por haber estado esta noche aquí, tocando Muchas temas de gracias. fondo, también de forma, con la pasión que requiere un debate como este. Paulina O'Donnell. Pero el 5 de septiembre vamos a estar juntas por la nueva Constitución. El 5 de septiembre vamos a trabajar por esa buena nueva constitución que el país demanda y requiere. Sea cual sea. Para implementar la buena nueva para Constitución. implementar- Solo la decir que apruebo o la para que nos iniciar un propone camino- Paulina requiere hartos cambios para lograr aquello. Ya, pero a ver, pero ¿cómo? ¿Qué tantos cambios? ¿Por qué? Muchos, pues ellos dicen que van a hacer un montón de cambios que lo han firmado y rotulado. No me quedó claro una cosita. Me esperen un segundito. ¿Qué cosa? No me quedó claro si se agregan más cosas, porque usted puso lo de los candados nomás. ¿Ustedes queda tiempo No, para salvar mi- la opción de que se vuelvan a No. juntar antes del 4? Escúchame, Matías, para decirlo claro, si estuviéramos en medio de la convención y esto volviera atrás y se arreglaran todas estas cosas, créeme que yo sería la primera a estar pidiendo el voto ¿Ustedes de la tienen prueba. algo más que ofrecer en eso, una nueva reforma, porque si hay más personas de la centro izquierda? Yo creo que ya no pasa por, Si no por se un- puede. por aumentar. No, si no es eso. Yo creo que el texto está escrito y aunque hiciéramos una larga lista de supermercados, ya las posiciones están tomadas porque aquí está claro que hay quienes prefieren mantener la Constitución del 80 y luego seguir Yo no soy de las que discutiendo una prefiere la nueva. Constitución del Ah, 80, así que no sé a quién se refiere la Paulina. Paulina, A mí no. Jimena, A los les otros. agradezco A mí por no. haber estado aquí. Felipe León, ¿qué es lo que sucede en nuestra transmisión paralela digital con nuestros constitucionalistas? A ver, las principales preguntas, ¿cuáles han sido? Matías, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo, un gusto también estar con toda la gente. Les cuento que acá en la transmisión paralela que tenemos en 24horas.cl estamos conectados en Facebook, en YouTube, también en Twitch. Hemos conversado acerca del sistema político, hemos conversado acerca de los elementos que componen tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo dentro de la propuesta constitucional. Y esto lo hemos estado conversando con nuestros invitados habituales de los días domingos. Tomás Jordán y Marisol Peña, abogados constitucionalistas que están con nosotros conectados y siguen conectados. Así que si usted se quiere conectar con nosotros, enviar sus preguntas, hágalo. Estamos a su disposición para resolver dudas. Más allá de eso, la transmisión que va a quedar obviamente disponible para ustedes en nuestras redes sociales, les cuento que esta semana hemos lanzado una sección dentro de 24horas.cl dedicada a resolver ciertas dudas o a verificar ciertas informaciones. Esto es una instancia del Departamento de Prensa de TVN, por supuesto, junto a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, con el equipo de factchecking.cl, donde se ha generado esta alianza para verificar justamente la veracidad de posturas del apruebo como del rechazo. Esta sección está disponible en 24horas.cl, pero también está disponible en factchecking.cl. Se puede revisar una selección de verificaciones para poder distinguir si la información es fidedigna o no, que es súper importante también de cara a informarse correctamente de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Bien, Felipe León, muchísimas gracias y agradecemos a todos quienes participan de esta transmisión y a través de todas las redes y las plataformas de TVN. Pero ahora volvemos a nuestro panel, volvemos a nuestra conversación, porque quedaron temas dando vueltas de la semana, del propio debate y en lo que viene. Presentamos de inmediato Jaime Belolio. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, muchas gracias. Natalia González, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Matías, buenas noches. Natalia Piergentile, gracias también Natalia por venir. Muy Hola, buenas Matías. noches. Y Gonzalo Winter, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, buenas noches, panel. A ver, el presidente tiene conversaciones, Gonzalo Winter, dijo en una entrevista recién. ¿A qué se refiere con quiénes conversa el presidente que son de la oposición? No, yo no puedo hacerme cargo de las conversaciones privadas del presidente, pues sería una irresponsabilidad y descortesía de mi parte. Pero sería un error mío no preguntárselo. Pero lo que, ¿cómo? No, sería un claro. error mío no preguntárselo. Y sería un error mío contestarlo. Pero lo que yo sí sé es que el presidente de la República está muy consciente de su rol institucional, de la institución que habita y de lo que significa para este país el 5 de septiembre, sea quien gane. ¿Y están los puentes? Yo creo que están los puentes. Y yo creo que habemos muchos políticos en Chile que estamos generando condiciones de puente. Yo creo que los 4 que estamos hoy día en el panel estamos en esa actitud. Y yo creo que quiero hacer una declaración bien concreta. Yo creo que el 5 de septiembre la opción que gane hoy en día ya debería saber que no se basta a sí misma para implementar sus ideas o para poder ejecutar su triunfo, por decirlo de alguna forma. El que crea que con el 53, 54%, que es con lo que yo creo que va a ganar el apruebo, se puede llevar la pelota para la casa, yo creo que a esta altura la historia política de nuestro país de los últimos 4 años nos Ya ha me dirá enseñado qué significa eso que en está términos equivocada. prácticos. Pero déjeme preguntarle a Jaime Belolio, ¿hay puentes
¿Es usted uno de los interlocutores del presidente? Bueno, yo tengo una relación con el presidente Boric hace muchos años y sigo teniéndola con él, pero no diría que yo soy como un puente oficial, porque para eso están los partidos políticos, están los presidentes y presidentas de los partidos, está el Congreso y otros. Sí, obviamente hemos tenido conversaciones que tampoco te las voy a contar porque tiene que ver con una cuestión privada, obviamente. Es muy grave. El olfato político le indica que efectivamente los puentes que ve el presidente, ¿usted también los ve? Yo creo que sí, y veo que hay una disposición que ha ido cambiando en el tiempo y que ahora, a medida que quedan 14 días, obviamente se han ido intensificando. Yo creo que algunos ya han ido asumiendo, no solo porque las encuestas muestran un triunfo del rechazo, sino porque además esto partió con un 78% y hoy día va en torno a 42, 43. ¿Se refiere usted a las personas que hoy están que votaron la prueba de entrada y que ahora hay muchos menos que están ahí? Y lo vimos recién en el último debate que hubo acá mismo. En el rechazo no está solo la derecha. El rechazo también tiene el centro y la centro-izquierda. En cambio, en la prueba está solo la izquierda. Y eso es un problema hacia futuro. Y yo creo que hay un problema sobre el gobierno, que ha asumido, creo yo, un rol muy preponderante en la campaña del apruebo. Siendo así, eso complica un poco el que después, al día siguiente, sea el primero que pueda encabezar un buen acuerdo. Entonces, yo creo que me importa mucho qué es lo que pasa el 4 de septiembre, obvio. Pero me importa todavía más lo que pasa del 5 en adelante. Porque ahí es el momento crítico donde vamos a necesitar una coalición democrática disponible, y en esto estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo, disponible a llegar a acuerdos y a consensos para cambiar la Constitución, para hacer una buena y nueva en el caso que gane el rechazo, o para modificar sustantivamente a pesar de los cerrojos que existen en caso de que gane el apruebo, que sería, creo yo, la mala alternativa para Chile. Natalia Piergentile, Jaime acaba de decir que en el sector de él, del rechazo, hay más que solamente la derecha, que hay más amplitud, que hay más gente de centro-izquierda, que fue el tema que conversamos bastante aquí en el debate. ¿Usted ve gente de centro-izquierda, la reconoce como pares suyos, pares culturalmente suyos de toda una vida, que están por el rechazo? ¿O usted cree que hay gente que está un poco prestándole ropa a una derecha? A ver, sobre esto dos cosas. Lo primero es que yo creo que la centroizquierda que está por el rechazo ha sido más bien el caballo de Troya de la campaña del rechazo. Y a mí me cuesta entender que personas que hayan estado en la misma mirada valórica, ideológica de la centroizquierda histórica, por decirlo de alguna manera, hoy día está en el rechazo. Me cuesta entender que no les sea suficiente el Estado Social y Democrático de Derecho y el corazón de la nueva Constitución para desde allí generar algunos cambios. Creo que a lo mejor hoy día se puede rebarajar lo que entendemos por izquierda o por centroizquierda, pero claramente hoy día no estamos en la misma vereda. Usted con Rodrigo Valdés, por ejemplo, ministro de Hacienda, la presidenta Bachelet, es del PPD, todavía milita, entiendo, ¿no? No, pero no porque además hayamos tenido una divergencia ideológica, sino que él asumió en la comisión de... Okay. Ya, en una pero comisión histórico, muchos años Exacto. en PPD. Sí, con alguien como él, que me imagino que usted ha tenido vínculos, conversaciones, debates, en Así fin, es. ¿siente que hay un divorcio ideológico y ya no son parte de lo mismo? Yo siento que tenemos un divorcio en la materia constitucional y creo que con Rodrigo Valdés podemos seguir construyendo para adelante sin ningún problema. Si mi tema es que, insisto, a lo mejor es miopía respecto de no poder entender por qué de un proyecto cuyo corazón es lo que hemos bregado durante 30 años para sacar adelante, no sea suficiente para votar a prueba. Natalia González. Yo, fíjate que sin tratar de ser exégeta de nadie de los que dentro de la centroizquierda están hoy día por el rechazo, yo sí entiendo esa opción. Y la entiendo, Matías, porque aquí la decisión no solo tiene que ser emocional y política. Aquí hay una decisión pensando en el futuro de Chile. Y si bien está la declaración de que Chile va a ser un Estado social y democrático de derecho, esa declaración no es factible con el sistema político que se viene proponiendo, que es un sistema político no solo sin contrapeso, sino que es un sistema político que no se hizo cargo del diagnóstico compartido de fraccionamiento que impide los acuerdos justamente en temas sociales que son tan relevantes para la ciudadanía. Tampoco va a ser posible ese Estado social y democrático de derechos, como lo ha dicho Óscar Landerreche, René Cortázar, José Pablo Arellano, cuando se compromete a ese nivel en esta propuesta constitucional las bases del progreso. Entonces, no bastan las declaraciones. Uno tiene que tener un andamiaje institucional para que esa declaración pueda hacerse efectiva progresivamente en el tiempo. Si ese andamiaje institucional está mal, y es un andamiaje que además desde mi punto de vista promueve mucho más el conflicto que el acuerdo,
no solamente el conflicto desde el nivel central al nivel territorial, conflicto entre la Cámara de la Región, el Congreso de Diputados, conflicto entre el Congreso y el presidente de la República con las leyes de concurrencia necesaria, con los vetos, conflictos entre empleadores y trabajadores con un derecho a huelga que es prácticamente ilimitado. Cuando el conflicto está en el centro de la propuesta constitucional, ¿cómo avanzamos hacia ese Estado social y democrático de derecho? Entonces, yo los entiendo. Y no me parece, creo yo, que hoy día, anticipándose un poco a los escenarios, a lo que muestran las encuestas, yo creo que es un error que la socialdemocracia deje fuera a esas personas o las descalifique o no entienda la posición, porque el 5 de septiembre, si es que gana el rechazo, y ustedes también buscan un nuevo proceso constitucional, va a haber que llegar a acuerdos y esas personas van a ser parte de esos acuerdos. Quiero hacer dos comentarios a cosas que se han dicho. Uno, sobre el tema de los puentes y las conversaciones para el día después. Si todos estamos en la actitud que hemos demostrado en esta primera ronda, entonces yo no comprendo por qué la derecha, y cuando digo la derecha en este caso me refiero a los que se perciben a sí mismos como derecha, rechazó la invitación del ministro Jackson a la Moneda. O sea, durante meses dijeron cuál es el plan B, cuál es el plan B, cuál es el plan B, en el caso de que ganaran el rechazo. Nosotros que estamos por el apruebo, pusimos cuál era la siguiente fase después de un triunfo del apruebo. Y ellos le decían al gobierno cuál es el plan B, cuál es el plan B, cuál es el plan B. El ministro Jackson dice, quienes tengan propuestas, porque pase lo que pase, gane el que gane, vamos a tener que legislar en el Congreso, y yo soy el ministro encargado de coordinarme con el Congreso, ¿por qué no vienen y me presentan sus propuestas? Y los partidos del oficialismo fuimos. Y la senadora Rincón y el senador Walker fueron con sus propuestas y dijeron, yo creo, legítimamente, que esto debería pasar al día siguiente. Y Andrés Longton, Jorge Alessandri y Francisco Undurraga, los jefes de bancada de Chile Vamos, dijeron que no iban a ir, porque no iban a presentar su propuesta. Entonces, por supuesto, el Partido Republicano lo excluyó porque el Partido Republicano no se relaciona con el gobierno. Pero ¿por qué si durante meses pidieron un plan B cuando el ministro de Estado los convoca a su oficina? Mi hipótesis es que no tienen, es que ellos mismos no tienen ese plan B porque no están de acuerdo. ¿Cuál es su hipótesis? No, o sea, primero es curioso que lo diga Gonzalo, porque la verdad es que quienes defendieron que aquí había que aprobar una nueva constitución sin ningún cambio, pero ni uno de ni uno. Tiene que ver con lo que estoy diciendo. No, tiene todo que ver, porque solamente hicieron la propuesta de cambio constitucional cuando vieron que seguían perdiendo por varios meses. Por tanto, no era más que una estrategia electoral de último minuto. Pero, ojo, los primeros que lo hicieron fue el PPD. Pero ojo, yo no creo... Pero solo termina. No, solo un punto. Yo no creo que el presidente nos haya instado por un tema de encuesta. Yo creo que él tenía la convicción qué bueno saberlo, de mejorar porque algunos a los 15 ámbitos. minutos de haber terminado eso, el Partido Comunista dijo que no estaba en eso. Entonces, yo no soy el vocero de los partidos de Chile Vamos. Sin embargo, lo que vi es que el ministro Jackson, primero, no conversa nunca con ninguna de las personas que están en el Congreso que son de Chile Vamos. No conversa con ellos, los desprecia, y además les dijo una semana antes que tenían otra escala de valores, po. Entonces es bien difícil interactuar con una persona que te desprecia permanentemente, que no conversa y que además te dice que en verdad tú tienes otra escala de valores. Entonces, esa superioridad ¿cómo podemos moral... averiguar cómo sigue esto? Esa superioridad moral de venir a decir, mire, ¿sabes que yo con ustedes, cachai, somos distintos? No, cortalamos. Entonces, ¿cómo se puede averiguar? Pero, Gonzalo, hay dos declaraciones que ya han estado con todos los partidos de Chile Vamos, dos declaraciones firmadas por cada uno de ellos, más unas 20 o 30 pero que no se han sobre hecho cómo verbalmente. esto. Sí, cómo continuar y cuáles son los contenidos y qué es lo que se rescata de la actual propuesta y otro. Entonces, obviamente es una mala voluntad simplemente el decir que no sabemos qué es lo que quiere la derecha. No, no es verdad, porque por de pronto lo que se vota el 4 de septiembre es si es que sí o no a esa mala propuesta, no a otra cosa. Entonces, yo soy partidario personalmente de que sí, obviamente tiene que seguir el proceso constituyente. Eso está en lo que se ha dicho. Está. Y en el cómo tienes que definirlo tú también, después, cuando estés dentro del Congreso. Pero ¿cuál es la posición de ustedes de cómo debería ser? Yo te voy a decir cuál es mi posición. Obviamente mi posición que lo que va a salir es lo que salga del Convención. Congreso. Déjame decir mi posición. Mi posición es que tiene que ser la ciudadanía, a través de un plebiscito, que escoja cuál es el mecanismo que continúa, habiendo ya dicho de que sí va a haber una nueva constitución. Repetir el mismo proceso anterior. Tiene que repetirse un proceso que la ciudadanía lo escoja y obviamente que tiene que ser con paridad. ¿Y quién más está de acuerdo con eso? Muchas personas, si es la inmensa mayor parte Natalia, de Chile Vamos a todo un misterio. sector, La inmensa mayor parte déjame preguntarle a Natalia, pero todo el sector, ¿tú ves que todo el sector de la oposición hoy día, toda la derecha, está comprometida más allá del documento del 8 de julio? Mira, a mí me llama la atención el llamado que hoy día comienza a hacer, ¿no es cierto?, los voceros de la apruebo, diciendo desde el otro lado no hay garantías, no hay credibilidad, no es viable. Es que no todos están de acuerdo, el Partido Republicano no está de acuerdo. Sí, pero Matías, ¿te puedo decir algo? Yo creo que ese es un llamado como tardío. Es un llamado que llega extemporáneo, porque la derecha ya ha dado pruebas súper concretas
La senadora Rincón lo dijo recién y ha dado pruebas concretas en dos ámbitos que eran muy sensibles, particularmente para la derecha. Se aprobó y ya está despachado el Congreso Nacional el proyecto que rebaja los quórum a 4/7. Rebajando los quórum a 4/7 tú puedes hacer muchas cosas. Dentro de las cosas que puedes hacer, modificar el capítulo de la reforma constitucional para convocar a una nueva convención constitucional, y en esa convención el Congreso tendrá que ponerse de acuerdo cómo se van a elegir a los convencionales, y en esa elección tú puedes incluir expertos, que sea paritaria, que haya representación de pueblos indígenas, pero no en la proporción en que se eligió la otra vez, porque quedaron muy sobre representados. ¿Por qué es mejor una nueva versus reformar la que se está presentando, Natalia? Es que, Matías, yo me he estudiado esta propuesta cientos de veces y yo veo muy inviable que se pueda reformar, pero no solo por los 4/7 y los plebiscitos, que es el mecanismo que está puesto ahí si es que no se alcanzan los 2/3, porque además tú vas a requerir consulta indígena sí o sí. ¿Por qué? Porque la consulta indígena se plasmó como un derecho fundamental de los pueblos originarios y se tiene que llevar a cabo respecto a todas las medidas administrativas y legislativas que les afecten. No directamente, como dice el convenio 169 de la OIT, dice que les afecten. La reforma constitucional es una medida legislativa y sobre todo en lo que han propuesto reformar, que es por de pronto el consentimiento indígena, la vas a requerir. Y después está la discusión del consentimiento. Y yo soy una convencida, Matías, que el consentimiento, aunque haya quedado en el capítulo de Estado regional y en un artículo que tiene un título territorial, lo que ese artículo dice literalmente es que las entidades territoriales son las encargadas de garantizar los procesos participativos en sus territorios. Y una línea después dice, respecto de aquellas reformas que afecten derechos reconocidos en la Constitución a los pueblos originarios, se requiere su consentimiento libre, previo e informado. ¿Tú crees que el consentimiento se va a requerir de todas maneras? ¿Todo? Por lo tanto, ¿Para todo? Para los derechos que, cuando se modifiquen derechos que afecten a los pueblos originarios. En el acuerdo, ¿qué cosas hay ahí? Consulta indígena y lo acotan, dice, cuando los afecte directamente. Consentimiento indígena, lo que es muy curioso porque para modificar el consentimiento indígena necesitas el consentimiento indígena, lo cual nos lleva a un loop, a un círculo que va a ser interminable. Matías, mira, si tú fueras un grupo de personas que tienes un derecho, un privilegio reconocido en la Constitución, ¿tú no lo enarbolarías? ¿Tú no lo exigirías? Si, por ejemplo, van a modificar el Consejo de la Justicia para aumentar más jueces y ese Consejo de la Justicia hoy día tiene escaños reservados indígenas, ¿no les afectan sus derechos? Por supuesto que sí. Natalia Verdientile, además de hacerse cargo de lo que está diciendo su tocaya, ¿por qué en este acuerdo del apruebo fueron tan poco al fondo a cambiar más estructuralmente el tema del sistema político? ¿Quién se opuso dentro de los compañeros de viaje en el apruebo? A ver, efectivamente hay poco sobre el sistema político porque nosotros no quisimos hacer vía acuerdo una mini constituyente que reemplazara un proceso democrático. Lo que nosotros nos hicimos cargo fue de algunos aspectos que están en la lateralidad del proyecto y que generaban dudas, incertidumbre. Disculpe, pero hay cosas que no son muy laterales, como la iniciativa exclusiva de gasto es bastante importante, según dicen los parlamentarios y quienes han gobernado. Por eso, no es solo la lateralidad, también se hacen cargo de temas centrales. No, pero a lo que voy, Matías, respecto de qué cosas para nosotros son el corazón del proyecto constitucional. Estado social y democrático, derechos, paridad, descentralización, pueblos originarios y el tema de medio ambiente. De modo que algunos otros aspectos que son, insisto, pueden ser relevantes, pero están en la lateralidad, no son parte del corazón de la propuesta. ¿Y se refiere con eso por ejemplo, al sistema político? Al sistema político porque además... ¿O les costó llegar a acuerdos con los compañeros del viaje del apruebo, que a lo mejor hay algunos que legítimamente piensan que está muy bien establecida la propuesta? A ver, si me preguntas a mí en lo personal, a mí me hubiese gustado una Cámara de las Regiones más robusta, por mi condición de regionalista, etcétera. Pero creo que no hay una divergencia basal respecto de problemas del sistema político. O sea, a mí me hubiese querido agregar más poder a la Cámara de las Regiones, pero no haber intervenido el sistema político, porque creo que ¿dónde se puede intervenir? O donde a mí me preocupa la alta fragmentación, por ejemplo, que complejiza la gobernabilidad, en el sistema electoral, que no está en el proyecto constitucional. De modo que eso es una discusión que igualmente va a venir después y que yo me imagino que, dada la experiencia, tanto el gobierno anterior como este, tendremos que ponerle ojo a generar incentivos para la gobernabilidad y
tratar de mitigar la Gonzalo fragmentación. Monter, se dice mucho entre los analistas y uno reporteando que fue el Frente Amplio entre los grupos que se opusieron más a proponer o ir más allá en la propuesta o el acuerdo del apruebo para tocar el sistema político más en la profundidad, Yo ¿no? creo que el acuerdo es lo que es un acuerdo en donde las distintas partes consideramos Ya, pero si es lo aplicáramos, posible. si Cualquier aplicáramos acuerdo- esta reforma, el sistema quedaría mejor. Pero sabes que quiero hacer una precisión sobre el tema anterior, porque ahí lo que no se respondió. Efectivamente, el cómo continúa Chile su proceso constituyente en el caso del triunfo del rechazo es algo que no está claro desde el punto de vista de quienes están por el rechazo. Nosotros ya hemos manifestado una nueva convención, pero quiero ser muy claro con algo que se Pero pasó acá por ahí. también, Pero lo hemos acabo de dicho, decir, nueva sí. convención. Partido Republicano no ¿Qué cosa está de que- acuerdo. qué cosa es lo que y el dijeron ellos? No estuvo- y el Partido no- Republicano, sí, claro que sí. No, por supuesto que El no. Partido Republicano no está de acuerdo. No El Partido está. Republicano tiene al candidato presidencial, digamos que duplicó en votación al candidato de Chile Vamos. Rosario Cantuaria, el día de hoy, que fue en cupo de Bópoli, dijo que ella creía que había que meter al congelador el tema del proceso constituyente y sacarla, cito pero- textual, la tontera a la paridad. Ruth Hurtado, senadora de la República, dijo que ella creía que había... no, senadora. Senador de la O República. sea, perdón, la convencional Ruth Hurtado dijo que había que hacer una comisión de expertos. Todo muy legítimo. Pero además dice, bueno, pero es que la derecha ha dado garantías, etcétera. Yo creo que la derecha, yo tengo un antecedente que es bien relevante y que no es de que sean tramposos ni mentirosos para nada. Es que la mayoría de la derecha, legítimamente, en el proceso de plebiscito de entrada, votó rechazo. Lo hicieron personas importantes de Bópoli como Luciano Cruzcoque, lo hizo la UDI entera, si no me equivoco, exceptuando a Joaquín Lavín, lo hizo Jaime, lo hizo gran parte de RN, no todo RN, ¿cierto? Entonces, ¿por qué yo no puedo creer que ellos efectivamente, al igual que hace 1 año y medio o 2 años, creían que esta constitución es buena? Pero déjeme preguntar una cosa, ¿por qué habría de creerle a personas que no participaron del acuerdo del 15 de noviembre que hoy día sí participen por el apruebo? O sea, la gente tiene derecho a cambiar, ¿o no? Jaime a lo mejor sí, puede Porque ahora, cambiar. porque en esa ocasión, las razones, aquí, ahí está el punto, po, ese es el punto. Las razones por las que votaron rechazo era porque consideraban que la actual constitución era buena. No. Las A ver, aquí hay razones- uno, Eso no es preguntémosle, ¿votó rechazo? Eso no es verdad. O sea, a ver, primero, para que recordemos la historia. El 15 de noviembre se llega a un acuerdo donde estaba el PPD, donde también estuvo Gonzalo, el partido de Gonzalo con el presidente Boric se partió en dos, y el Partido Comunista trató de boicotear ese acuerdo y votó en contra dentro del Congreso. ¿Por qué? Tanto, perdón, votó en contra porque creía que tenía que haber una asamblea popular de masas por fuera. No, Entonces, pero pero ¿qué requisito? espérate, si tú quieres Bajar el sobreinterpretar lo que piensan otras personas, entonces déjame ahora terminar No, también lo para, declararon para esa yo noche. decirte qué es lo que yo pienso y no tú lo digas tú por mí. Pero tú acabas de Entonces, representar al Partido Comunista. Dijiste, bueno, ¿por no. qué ellos habían votado eso? Créeme que yo no represento al Partido Y Comunista. ellos hicieron un listado. Entonces digamos lo siguiente. A mí me tocó estar 7 meses haciendo campaña por el apruebo hasta que el Frente Amplio se sintió culposo. El de entrada. Sí, el de entrada. Se sintió culposo y empezó a hacer todo tipo de acusaciones constitucionales al voleo, terminaron siendo 9. Hicieron más de 12 o 15 interpelaciones, más querellas, más otros. Comenzaron a relativizar la violencia. Entonces, ese tipo de cosas, por supuesto, que te da un problema muy grave. Ahora, eso ya pasó hace mucho rato. ¿Y qué es lo que ha ocurrido de manera coherente por parte de la Por eso derecha y la votó centro-derecha? rechazo usted de entrada. Claro, al final. ¿Por qué? ¿Le satisface la respuesta? No, porque tengo una No, pero frase de él deja- diciendo otra entonces, cosa. entonces, ¿Qué no, frase y tiene? para Pero terminarlo es que ahora, para terminarlo ahora. Entonces, la razón es por la justificación permanente de la violencia que hizo la izquierda durante mucho rato y luego se siguió como se comportaron, digamos, los últimos 2 años siendo parlamentarios. Y está claro que cambiaron de opinión en todo, en el estado de emergencia, en las leyes de violencia, en el pase de movilidad. ¿Y para qué vamos a seguir? Porque sería una lista interminable. Ya, pero él Entonces, dice que usted dice que cambió su voto a rechazo en la entrada. porque no había por la ninguna violencia, garantía por lo que acaba de decir. de que los Usted señores no le- dejaran de justificar Ya, la violencia y que deje el Partido Comunista no tratara de cambiar los 2/3, cuestión que hizo precisamente dentro de la convención para tratar de boicotearla. Y acá otra cosa distinta. ¿Qué es lo que ha dicho la centro-derecha? Coherentemente, no solo votó a favor de esa reforma, no solo votó a favor de la reforma a los 4 séptimos, no solo ya ha dicho que está comprometida con que haya una buena y nueva constitución, y si gana el rechazo, pero ojo, lo que se vota es esa constitución que tú tienes ahí, si gana el rechazo, tiene que haber otro proceso para haber una nueva constitución Pero- y que los No, pero- chilenos yo decidan tengo un- a Breve, través porque de un Natalia tiene plebiscito. que hablar. 2 cositas. Una Una, frase, que, tenemos- Jaime, la frase que él dijo fue que la pandemia había borrado el país del 2019. Pero lo otro que hay que aclarar es ¿Quién que... dijo eso? ¿Pero ¿y qué tiene que ver eso? No, perdón, Lo que- traigan pero- los audios de pero- vuelta para que los escuche porque... pero lo que- pucha, es que lo tengo nunca anotado a mano. Bueno, te Pero ya, equivocaste en Sí, lo que sí, escuchaste si me y equivoqué lo que voy a pedir votaste. disculpas públicas, sin lugar a dudas. Perfecto. Pero Hecho espera, el pero lo punto, importante, haber estado a favor del proceso de plebiscito para ver si hay una nueva constitución no es lo mismo de haber estado de acuerdo con que haya una nueva constitución. Si tú estuviste de acuerdo con el acuerdo del 15 de noviembre, todo bien, pero después llamaste a votar rechazo, todo bien, todo legítimo, todo dentro de la democracia. Pero si rechazaste que hubiera una nueva constitución,
no estabas de acuerdo con que haya una nueva constitución. Eso es, Natalia Pergentili. esa es No, la literalidad del es que- voto, digamos. Es que sobre algo que decía Jaime, que a mí me parece que, o sea, nosotros nos pusimos de acuerdo, valga la redundancia, en un acuerdo que le presentamos al país desde el PC, el Frente Amplio, en fin. Más allá de los dichos que yo creo que fueron en ese momento desafortunados de Guillermo Tellier, porque finalmente estaba planteando algo que es cierto. No solo basta con nuestros votos, sino que necesitamos los votos El Congreso. del Congreso, o sea, de todo el Congreso. Este es del acuerdo reciente. ¿eh? Exactamente. Hemos hablado muchos acuerdos. Sí, hay muchos acuerdos. Pero ¿dónde Eso es está bueno. la legítima, y lo pregunto, no va a poner un contrapunto mañoso, sino ¿dónde está la legítima preocupación que tenemos muchos del otro día? Que es que republicanos, que es que mucha gente que está con José Antonio Kast, por ejemplo, quieren modificar esta Constitución y no han planteado una mirada de reforma sobre un punto de partida distinto. Yo no dudo de ti o de la Natalia, si mi tema es cómo, como sector político, nosotros con todas nuestras diferencias dijimos acá tenemos un acuerdo, pero quienes están por el rechazo todavía no veo eso con nitidez pero es verdad. y siento que hay, por eso, es una, Es que es una ya se pre- hizo, ya se Natalia, hizo. pero ¿sabes qué? Natalia, sin ser republicana, entiendo que va a responder Sí, parte de lo que eso. pasa es que aquí Tú no militas republicano. No, yo no republicana. milito en ningún partido, pero más allá de eso, mira, aquí se habla mucho del Partido Republicano, pero vamos a los datos concretos de la representación que hoy día existe en el Senado y en la Cámara. En el Senado tienen un representante. Y en la Cámara, mira, fíjate que como está aprobado 4/7, tú requieres 89 votos para, por ejemplo, echar adelante una nueva convención. Esto, perdón, ¿Ya? esto Pero es, no es si solo un gana- tema de votos, pues. No, Esto espérate, es- es que no, es que sí lo es, porque en el fondo hoy día se necesita un quórum de 4/7 en la Cámara y en el Senado para desde el 5 de septiembre y Para no, hacer un y nuevo no plebiscito, ni consulta, ni consentimiento, no. 4/7 en ambas cámaras para aprobar que haya una nueva convención y que la elijamos Ya. lo antes que se ¿Cómo pueda. se llega a esos Fíjate eso, 4/7? mira, A ver. Chile Vamos tiene 52 miembros, ¿ya? Ahí no están los republicanos. La Democracia Cristiana tiene 8. El Partido de la Gente tiene 8. 61. La Socialdemocracia tiene 24, que está de acuerdo con un nuevo proceso. Apruebo Dignidad tiene 37. O sea, si dejamos Apruebo Dignidad fuera y tú sumas a la Socialdemocracia, a Chile Vamos, a la DC y al Partido de la Gente, tú llegas a 92, necesitas 89. Si sumamos Apruebo Dignidad, que me imagino que está por un nuevo proceso, si gana el rechazo, tienes 37 más. Están Gonzalo por un nuevo... O sea, los 15 de republicanos Pero- no los pero- necesitas. pero O sea, todos claro. aunque tuvieras que ir a... Y yo esperaría que ojalá estuvieran adentro, para que Pero ojalá este Gonzalo, proceso fuera que- lo más transversal. Pero no son un De obstáculo. los que estamos aquí, Esos lo son los único que números vota hoy. Gonzalo Winter, los números que hace Natalia, ¿te hacen sentido? No, los números son números. Son los números, No, es pero la hacen Pero lo que sentido pasa es que- político. Ah, no, sentido político no me hacen, justamente. ¿Pero por qué? Porque en las últimas dos momentos relevantes que ha tenido este país, que fue el plebiscito de entrada, muchas voces, incluido todo el partido llamado Evópoli, ¿cierto? Incluido gente como Jaime, salieron, incluido gente como Andrea Lamán, salieron a decir cuando se firmó el acuerdo que iban por el apruebo. Y luego de eso, el Partido Republicano logró políticamente arrastrarlos hacia su posición, No. que era la posición del rechazo. Y el otro momento importante de este país fue la última vez que elegimos un presidente de la República, en donde, formalmente, a través de los mecanismos preestablecidos por la Constitución, ¿por qué te saltas el el acuerdo? Partido Republicano ¿Por qué te logró saltas el acuerdo? arrastrar a toda la derecha hacia el voto por Kast en segunda vuelta. pero- Entonces, que a mí me digan que el Partido Republicano vale 1 en el Senado, después de que acaba de sacar 4 millones de votos su candidato presidencial, casi triplicando al candidato de Chile Vamos, yo diría políticamente No, no, pero no funciona. Pero entonces, espérate, pero es que interesante lo que Breve, dice porque vamos Gonzalo. al corte, breve. Porque entonces si tú equiparas esa elección, entonces este plebiscito es una elección entonces sobre el gobierno de Gabriel Boric. No hay forma de desprender esa pregunta No, de lo que yo acabo no, de porque decir. tú me acabas de hacer un paralelo. Tú me dices, en la elección pasada, toda la derecha estuvo por José Antonio Kast y no estuvo con Gabriel Boric, que a mí me parece bastante razonable que no haya sido así. Por supuesto. Pero hoy día tú tienes a la derecha, a la centroizquierda, a independientes, a sociedad civil, por el rechazo. Entonces, yo no veo cómo Si son quieres te explico mi equiparables punto, ¿cuál era? esas dos elecciones. Mi Y punto si era lo que son, ya lo veo teni- más delicado ya teniendo todavía. el triunfo del rechazo en la mano, el Partido Republicano va a lograr por tercera vez arrastrar al resto de la derecha. Pausa y volvemos. Hay mucho tema, pero yo le quiero dejar solamente planteado uno. Por ahora, cambio de gabinete, ahora, antes, después del plebiscito, nos contestarán nuestros contertulios en Estado Nacional. RexMás es el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque también resuelve tareas como asistencia, selección, encuesta de clima laboral, evaluación de desempeño y mucho más. Para un trabajo más simple, más rápido y más eficiente, conoce más en www.rexmas.com. Estamos de vuelta en Estado Nacional y haré una pregunta, señor contertulio, que tiene solamente, me da una respuesta.
Es prerrogativa del presidente de la República. Paso a hacer la pregunta. ¿Cambio de gabinete antes del 4 de septiembre, a juicio de ustedes, como análisis político, o después? Tiene que ser O después. nunca, en una de esas. O nunca por ahora. O sea, si es que hay, después. Natalia. Si es que hay, tiene que ser después. Se perdió la bala de plata que dijeron algunos que pudo haber sido hace poco un cambio para dar vuelta en favor de la ¿Sabes? Lo prueba. que pasa es que yo creo que los ministros están para hacer un buen gobierno. Y yo creo que septiembre ya es un buen mes para el presidente, que lo está evaluando constantemente, tenga un resultado de esa evaluación. Pero además yo siento que el presidente tiene que analizar cuál sería el gabinete en la eventualidad del apruebo o el rechazo, con qué chasis. Y no pudo, perdón, ser funcional a un mejor desempeño del apruebo, sea cual sea el que tiene hoy, que no lo podemos saber, un cambio de gabinete y darle una nueva figura, refresco, un gobierno, en fin. Es que los cambios de gabinete no son para paliar momentos electorales, los cambios de gabinete son para darle un impulso y redirigir Pero también el foco son del gobierno. golpes políticos también, no sé. Yo no sé si a esta altura eso impacta tanto en una elección. Yo creo que el presidente en esto ha sido cauteloso respecto de evaluar y yo me imagino que esas evaluaciones llegarán a concretizarse porque también me imagino que para el 5 de septiembre necesita quizá un elenco distinto. Gane quien gane. Jaime Belolio. Mira, yo primero, una colita de lo que quedó antes. No, perdón, yo respondo. Porque Yo respondo. agarrar Juro, papa. no, pero es que no me no, Es que no va a agarrar alcancé, papa. no alcancé, no alcancé. Y no se va a Mira, casar con nada, no nos va a comprar nada. Basta del PS a la UDI, más supongo que algunas personas que hoy día están en el gobierno, para que se pueda hacer ese nuevo proceso constituyente. Muchas gracias, Jaime Belolio. Listo. Cambio de Ya, gabinete. Entonces, cambio de gabinete. Yo creo que debió haber cambiado. ¿Cambio de gabinete del algunas PS a la personas. UDI? ¿Cómo no entendí? No, punto aparte, Para cambio de generar- gabinete. Para generar el acuerdo y toda esta estrategia comunicacional que usted ha tratado de levantar con respecto al Partido Republicano en la minuta que se pasaron entre todos. Cambio pues ya de no funciona. gabinete, por favor. señor Ya, Belolio. cambio de gabinete. Yo creo que la debió haber hecho. Entre otras cosas porque el 5 se va a requerir un acuerdo en ambos sentidos, ¿no? Si gana la prueba o gana el rechazo. Y claramente el ministro Jackson, que como dijo la Contraloría, faltó a su deber de presidencia, que una parte de la bancada del PPD se fue porque no habla con ellos, que no conversa con las personas de centro derecha, no es un interlocutor que permita juntar esos mundos. Entonces, ahí ella tiene una cuestión que es evidente. Segundo, hay un problema en el Ministerio de Interior que ha sido grave, muy grave. O sea, sucesivas fallas por parte de la ministra y el tema de seguridad es el tema que más le preocupa a la ciudadanía. Tercero, yo creo que en salud ha habido una muy decepcionante gestión por parte del Ministerio de Salud en materia de la pandemia. Han disminuido la vacunación a la mitad, no han hecho ¿Usted ningún cree tipo que de el comunicación. cambio de de gabinete ahora ya o esperar el 5 de No, yo septiembre? creo que lo debieron haber hecho hace un mes atrás, Ya, pero pero eso no ahora, fue. esta semana, es imposible, por tanto debiese ser el día después o los días sucesivos después, de todas maneras. O sea, necesita una cirugía mayor porque lo contrario, simplemente no funcionan los acuerdos ni en apruebo ni en rechazo. Natalia, ¿tendría algún efecto si suponemos que un cambio de gabinete, dando por bueno esa tesis, ayudaría a la opción apruebo, que es la que defiende el presidente? Si un cambio de gabinete fuese mañana, por ejemplo, inventamos, ¿ayudaría, serviría, alcanzaría para mejorar la opción de la apruebo? Yo pienso que no, Matías. Yo creo que no, y no solamente por una cuestión de oportunidad, sino que incluso la señal podría ser algo confusa para la ciudadanía. En momentos en que vamos a ir a decidir una de las cuestiones más relevantes de nuestra institucionalidad, que a su vez haya un cambio de gabinete, ministros recién entrando a carteras que son complejas de manejar. A mí me gustaría que el día de la elección no hubiera ministros en marcha blanca, ¿ya? Por muy defectuoso que me parezca la gestión de varios de ellos. Yo creo que a partir del 5 de septiembre el presidente debiera hacer un cambio de gabinete. Yo creo que hay 3 áreas hoy día muy sensibles. Yo creo que la relación con el Parlamento, Sensible es un eufemismo para decir que están mal evaluadas sus... que están complejas, por decirlo menos. Un eufemismo ¿Ya? un poco menos eufemístico, pero... Va a ser elegante. Yo creo que Perfecta, Natalia. Siempre ha sido muy elegante, Natalia. la relación con el Parlamento, yo creo que incluso sus propios socios del Partido Socialista se lo han hecho ver al presidente. Yo creo que en el Ministerio de Salud, y no solo por la pandemia, sino por lo que viene ahora con la eventual crisis de las ISAPRE, y ahí hay que hacerse cargo de los cotizantes y los afiliados y cómo se les va a responder. Y por supuesto en materia de seguridad pública. ¿Están de acuerdo? Los mismos 3 gabinetes los usted tiene mal evaluados. Sí, yo no sé si Sexpress lo habías mencionado tú, pero yo creo que sí. Dije Jackson, pero sí. Ya. Y ahora, lo que sí, Matías,
es que yo me temo que a veces puedan haber como ciertos cambios que son más bien aparentes o decorativos o eufemísticos. Cambiar para no cambiar. ¿A eso se refiere? Sí. Perfecto. Gonzalo Winter. Y ahí Sí, a estamos ver, mal. yo creo que es prerrogativa del presidente. No, pero... Yo no, hice esa pero- salvedad por Gonzalo Winter. ¿eh? Sí, no, pero lo voy a responder. O sea, voy a hacer un comentario al respecto. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido este gobierno es que los periodos electorales, en donde necesariamente alguien gana y alguien pierde, porque así funciona, aumentan las pasiones y también bajan las voluntades de colaboración. Y eso creo que es natural a cualquier país, a cualquier coalición política, porque es parte de enfrentarse a un escenario en donde alguien va a ganar y alguien va a perder. Y este gobierno ha tenido una situación que no ha tenido ningún otro gobierno en los últimos 30 años, que es que en el instante en que el presidente de la República se terció la banda, la situación apruebo y rechazo ya estaba sometiendo a la política chilena, lo cual obviamente yo creo que sí ha sido un problema. Además, vamos a plebiscitar una constitución que es muy buena, pero que no es un proyecto del gobierno, lo escribieron otras personas. Entonces, eso yo creo que ha generado una situación en donde mi opinión es que pasado el 4 de septiembre, recién este gobierno va a poder tener cierta claridad de para dónde va O el sea, país. Del Y- 5 ni hablar a su juicio. Cambio de gabinete recién terminado el plebiscito ni hablar a su juicio. Pero tú Ah, te refieres como a la medianoche. No, un poco más tarde. Puede ser el martes, por ejemplo. Bueno, puede ser el martes, puede ser el viernes, pero creo Pero que se entiende antes... el sentido de premura en Pero que política, antes ¿no? sería una irresponsabilidad y sí quiero poner remarcar que algo que yo creo que necesita este gobierno es poder gobernar sin una elección a la vuelta de la esquina, que es algo que no ha tenido ni un segundo. No tenemos que ir, nos quedan preguntas, temas, bastantes Natalias, ambas Gonzalo hablar de la y ISAPRE. Prive. Muchísimas gracias. Están pasándola muy mal. Jaime Belolio y Gonzalo Winter, muchísimas gracias por estar aquí. Pausa Gracias. y volvemos en Estado Nacional. Y nos vamos a despedir ya, pero les queremos hacer una invitación que es muy buena, porque ahora, después de Estado Nacional, TVN pondrá en pantalla de manera especial un programa del 2011, Tu historia es mi historia. Un programa de entonces y el programa de Salo Reyes, que como sabemos todos falleció hoy. Entonces, de una manera de revisar al personaje, de revisar el significado cultural de este tremendo artista que nos dejó. Y nosotros dejarlos invitados a las coberturas permanentes todas las semanas, Canal 24 Horas y en TVN y todas las plataformas en general, seguimiento al callo de lo que está pasando en el despliegue de estas 2 últimas semanas antes del plebiscito. Que tengan una muy buena semana, muy buenas noches y gracias por venir.